Lección 4. La hormiga y la cucaracha. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello, usaremos una fábula llamada La hormiga y la cucaracha. Al finalizar la lección, nos propondrán identificar aspectos específicos de la lectura y ordenar las ideas del relato leído. ¿Recuerdas estos 3 símbolos? Estás en lo correcto. Son las 3 estrategias básicas del proceso lector. Prestar total atención al texto. Investigar palabras o conceptos que desconocemos y releer cuando haya algo que no nos quede claro. Leyendo activamente, nos preparamos para profundizar en la lectura. Primera estrategia lectora. Identificar el orden. La primera estrategia que estudiaremos en esta lección es la de identificar ideas según el orden en las que aparecen en el texto. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, pero solo si sabemos recuperar la información, reconoceremos el orden en el que aparecen los personajes a medida que se desarrolla la historia. Caperucita decide ir a visitar a su abuelita al otro lado del bosque. El lobo se le adelanta y se come a la abuelita. Antes de atacar a Caperucita, el leñador llega y las rescata a ambas. Como vemos, los personajes aparecen aquí en desorden. A través de esta estrategia de comprensión, sabremos reconocer que en primer lugar es Caperucita quien aparece al inicio, luego el lobo, después la abuelita y por último el leñador. Reconocer el orden de los sucesos nos permite darle sentido a la lectura. Al finalizar la lección, nos pedirán describir 5 ideas según el orden en el que aparecen en la fábula. Segunda estrategia lectora: comparación y contraste. Como segunda estrategia, usaremos la comparación y el contraste, que consiste en relacionar 2 o más informaciones contenidas en un texto. Estas pueden ser entre personajes, entre situaciones o circunstancias y entre emociones o actitudes. Por ejemplo, podríamos comparar en una tabla las características de las hormigas y las de las cucarachas, lo cual nos permitiría identificar en qué se parecen y en qué se diferencian estos animales. Con esta información, nos será más fácil comprender las actitudes y motivaciones de los personajes de la historia, lo que nos preparará para explicar lo leído, hacer deducciones y sacar conclusiones. Tercera estrategia lectora: comparar con situaciones cotidianas. Una tercera estrategia es la de comparar la información de la lectura con situaciones de la vida real, lo que nos ayudará a apropiarnos del texto. Por ejemplo, ¿conozco a alguien que sea tan trabajador e independiente como la hormiga? ¿La actitud de la cucaracha me recuerda a alguien? ¿A quién y por qué? Las fábulas facilitan este tipo de tareas lectoras. La moraleja del final nos ofrece una reflexión sobre los valores que el narrador aspira a cultivar en su lector. ¿Recuerdas las 3 estrategias que debemos practicar después de la lectura? Te las resumimos. Identificar el orden, contrastar las características de los personajes y comparar la información del texto con situaciones de la vida real. Te sugerimos que leas con atención la fábula La hormiga y la cucaracha. Podrías sorprenderte con las cosas que 2 animales tan pequeñitos nos pueden enseñar. Y no olvides aplicar las estrategias lectoras que acabamos de estudiar. Que disfrutes la lectura.